¿Sí? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves. Cada vez queda menos para el domingo electoral. De miércoles, es verdad. Hay días en la campaña que ya está, nos confundimos. Miércoles, nos quedan miércoles, jueves, viernes, sábado. Bueno, pero nos quedan 3 días de campaña y son muy importantes. Como decía antes en la prensa, a la prensa son días claves para terminar de explicar de una forma clara nuestras propuestas, el proyecto socialista que queremos de gobierno real, solvente, y nuestras ideas para un proyecto de convivencia, un proyecto de gobierno, como hemos demostrado a lo largo de estos 10 meses, de gobierno para todos y dialogando y hablando con todos. Hemos creído conveniente que hoy nos acompañase Beatriz Corredor, que para mí es una amiga a la que quiero muchísimo y con la que he compartido muchos ratos buenos y muchos ratos también regulares, pero con mucha ilusión siempre peleando por este Partido Socialista. Beatriz es una mujer progresista, luchadora y trabajadora sin fin, valiente y además comprometida. Beatriz es ahora, lo sabéis, la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. Colaboraremos contigo sin duda en muchas cuestiones y además es la responsable de política de vivienda en la Ejecutiva Federal. Fue ministra de Vivienda con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y para nosotros es un lujo que nos acompañes hoy aquí, Beatriz, para contar las propuestas de vivienda de nuestro proyecto, del proyecto socialista de Pedro Sánchez, un proyecto con el que tenemos que llegar a la mayoría de la gente y con estas propuestas que tú nos vas a contar para todas las personas, que es un derecho de la vivienda, que es lo que proponemos nosotros. Tienes la palabra, Bea. Nada más, muchas gracias. Pues se nota que Susana es amiga mía, así que no le hagáis caso de nada. Bueno, sí, hacerle caso en cuanto que soy socialista convencida, progresista, comprometida, militante y luchadora también. Y daros las gracias a todos y a todas por haber venido esta mañana aquí, a la sede del Partido Socialista en Zaragoza, en Aragón, para acompañarnos en esta propuesta. El problema es que no sé si voy a poder hacer la propuesta, porque tiene una presentación, pero no sé si tengo mando para... Pero es imposible, no lo puedo hacer así. No lo puedo hacer así. Necesito yo mi mando, si no es que no tiene sentido. Entonces, claro, el problema de los técnicos es que, claro, la presentación estaba hecha para aquí, para Zaragoza, para este día, y si no lo puedo pasar, pues no puedo contárosla, porque decir pasar es imposible. ¿Y no te desconecta el ordenador y pasar tú? Es que dicen que entonces se desconecta de aquí. El problema es de la técnica en directo. Vaya, qué rabia. ¿Sabes lo que pasa? Que las... ¿Cómo? Los problemas de la técnica. Ya, pues, en fin, es que me levanto, pero es una pena porque en fin, no se ve lo mismo. ¿Desde dónde? Desde allí nos volvemos las sillas, pero somos todos de Pero entonces no ve la pantalla. Sí, el problema es que no solamente que no hay un mando para poder pasar las diapositivas, pero si no, nada, os cuento. Lo que pasa es que no queda igual. Yo me pongo en modo profesora, que ahora se lleva mucho lo de estar en modo profesora, que no en modo clerical, que sepáis. No me voy a poner en modo clerical, no voy a sacar la Biblia ni la Constitución. ¡Ay, Dios mío, el cable! No, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que las diapositivas tienen muchas cosas dentro. Entonces voy a estar hablando más diciendo pasa.
momento. Chicos, esto no funciona. Estos son los riesgos del directo. No sale lo mismo en la pantalla de aquí que en la pantalla de ahí. Vale. ¿Ya está? Yo sí. Vale, pues sí, ahora ya sí funciona. ¿Habéis visto? Gracias, chicos. Pero reproducción de animación, ¿esto se para? Vale. Pues como os decía, la vivienda es un derecho humano fundamental que es imprescindible para poder ejercer otros derechos. ¿Quién necesita apoyo en la vivienda? ¿Quién necesita apoyo para acceder a la vivienda como derecho? En primer lugar, diríamos, los que están desempleados, los que no tienen un empleo digno, las personas que tienen bajos ingresos, los jóvenes que están en situación precaria, estos jóvenes que vemos repartiendo lo que los ciudadanos y vecinos no queremos salir a comprar por nosotros mismos, y los vemos en épocas de lluvia, de frío o de excesivo calor, repartiendo como si fueran estudiantes para sacarse un sobresueldo, cuando realmente lo que son trabajadores precarios, algunos de ellos sin ningún tipo de protección social. Las familias numerosas, las familias monoparentales y monomarentales, las personas mayores, que cuando hablamos de vivienda nos olvidamos de ellas y de ellos, personas que probablemente tengan dificultades para pagar la luz o para pagar la calefacción, o que tengan una vivienda que ya se les ha quedado fuera de sus necesidades o demasiado grande, y que querrían tener una vivienda más adaptable y más propia para sus necesidades. Las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género que necesitan urgentemente una protección, un alojamiento donde poder recurrir, donde poder refugiarse con ellas y con sus hijos e hijas en el caso de que tengan que salir rápidamente de su maltratador. Las personas sin hogar. Nosotros hemos incorporado en nuestro programa electoral medidas específicas para las personas sin hogar. No es presentable que en un país desarrollado como el nuestro todavía haya gente durmiendo en la calle. Nuestros alcaldes y alcaldesas lo tienen clarísimo, que hay que poner en marcha medidas específicas para que las personas sin hogar puedan incorporarse a una vida integrada. No solamente darles vivienda, sino darles la capacidad de insertarse en el mercado laboral y en una convivencia social adecuada. Las personas migrantes. Las personas migrantes es un fenómeno al que tenemos que acostumbrarnos y al que tenemos que dar soluciones. Es cierto que faltan soluciones europeas en materia de vivienda social. Como la vivienda es una competencia de los Estados, no hay una estrategia ni unos estándares en el ámbito europeo para que los migrantes se puedan incorporar a las políticas de vivienda de cada país, con lo cual al final lo hemos vuelto a ver en el ámbito de las corporaciones municipales, que han ido poniendo sus esfuerzos para la integración de los migrantes. Las personas en riesgo de exclusión social o en riesgo de marginación por su etnia o por su religión, y las personas de otras razas. Esto es una frase que dice que queremos inquilinos blancos en nuestra comunidad blanca. Lo podemos sacar para cualquier otro tipo de discriminación. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues a través de las políticas públicas de vivienda. Yo decía antes, cuando he llegado aquí, que solamente hay políticas públicas de vivienda cuando gobierna el Partido Socialista. Y esto lo vamos a ver a lo largo de esta presentación en muchos ámbitos. ¿Cuáles son los principales desafíos? En primer lugar, la desigualdad. La desigualdad que ha crecido durante la crisis de forma absolutamente exponencial, que ha dejado a los ricos mucho más ricos y a la clase media prácticamente pobre. En segundo lugar, la demografía. Jóvenes que no pueden acceder a su primera vivienda, que siguen viviendo con sus padres o que comparten piso como si fueran estudiantes y que no se pueden emancipar. Y en tercer lugar, la sostenibilidad. La sostenibilidad que está relacionada con hacer ciudades que se comporten de forma vivible, en las que podamos respirar, caminar, vivir. Y eso tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible con el que el Gobierno está plenamente comprometido. Sabéis que el Gobierno de España ha decidido que la transición ecológica de la economía sea transversal a la acción de todos los ministerios. Y evidentemente no se entiende si no se incorpora las ciudades y la vivienda a ese objetivo de sostenibilidad.
Aquí tenéis los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en materia de vivienda y de ciudades, sobre todo nos referimos al primero, que se refiere al fin de la pobreza, al número 3, que se refiere a salud y bienestar, a la parte de energía renovable y sostenible y, por supuesto, a las ciudades inclusivas, sostenibles y resilientes. Como os decía, la población urbana está creciendo de forma exponencial. Aquí tenéis las cifras de población urbana en 2020, el 56%, en 2030 el 60%, será el 63% en 2040 y probablemente en 2050 más del 66% de toda la población mundial va a vivir en las ciudades. Con este ritmo de crecimiento de la población urbana, estamos hablando de núcleos de millones de habitantes. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo os imagináis las ciudades cuando la población se concentre de esa forma? ¿Creéis que se podrá parecer y podremos evitar esto? ¿Qué ciudad es esta? ¿Qué decís? ¿Dónde creéis que está esta ciudad? ¿Asia? Madrid. Para los muy frikis del cine como yo. Esto es Blade Runner 2049. Sí, pero a que todos habéis pensado que era posible que esa ciudad existiera. Pues evidentemente esa ciudad hay que evitarlo. Hay que evitar ciudades que sean núcleos de contaminación irrespirables, que sean núcleos de inseguridad invivibles y que sean tan inhóspitas como la que acabamos de ver. ¿Qué es una vivienda adecuada? Dice nuestra Constitución que todos los españoles tienen derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada. ¿Qué es? ¿Qué requisitos necesita una vivienda digna y adecuada? En primer lugar, y me vais a perdonar aquí en la nota corporativa, tiene que ser segura, tiene que haber seguridad en la tenencia. Las personas tienen que sentirse seguras de que no van a ser desposeídas de su vivienda por razones ilícitas o ilegítimas. En segundo lugar, tiene que tener acceso a los servicios básicos, a los saneamientos, a la luz, al agua, a la calefacción. En tercer lugar, tiene que ser asequible. No podemos permitir que en nuestra sociedad siga habiendo familias que dediquen más del 40% de su renta familiar disponible al pago de su vivienda. Y si nos vamos a la gente joven, como luego veremos, los que son mileuristas y los que ahora están cobrando por fin un salario mínimo de 900 euros, estas personas tienen que dedicar el 65% de su sueldo a pagar su vivienda. Con el 65% de su sueldo, ¿qué joven se puede emancipar e iniciar un proyecto de vida independiente? Además, tienen que ser viviendas dignas, habitables. No podemos permitir que en nuestras comunidades siga habiendo infravivienda. Y ya no son poblados chabolistas como los que podía haber en los años 50, 60, 70. Ahora la infravivienda está en los núcleos de las ciudades por falta de mantenimiento, por imposibilidad de pagar las reparaciones que son necesarias y también por el acoso inmobiliario, el móvil inmobiliario y la falta de compromiso de algunos ayuntamientos que dejan simplemente arruinarse los edificios para poder después especular con ellos. Hace falta que sean accesibles para todas las personas que tienen algún tipo de capacidad diversa o discapacidad. Hace falta que estén localizadas en sitios donde tengan acceso a los servicios públicos, a la educación, a la sanidad, a un transporte y una movilidad sostenibles. Y, por supuesto, hace falta ciudades que tengan alma. Si os pregunto qué ciudad es esa, me diríais cualquier ciudad europea o española, una calle peatonal típica. Eso es que las ciudades pierden el alma, como luego veremos. Una vivienda digna y adecuada está definida por una importante serie de resoluciones internacionales y está reconocida expresamente como un derecho humano fundamental. ¿Y por qué? Porque hace falta que se tenga una vivienda para poder ejercer otros derechos. ¿Qué derechos son imprescindibles? Para ejercer qué derechos es imprescindible una vivienda? Pues en primer lugar el más obvio, que es la inviolabilidad del domicilio. ¿Cómo puede haber un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio si no hay una vivienda en la que vivir o residir? En segundo lugar, al desarrollo de las relaciones personales y familiares. Es imposible sin una vivienda estable. En tercer lugar, el desarrollo personal, la capacidad para ser personas y la dignidad y la integridad personal. Por supuesto, el acceso a la salud. Si no tenemos una vivienda digna, la capacidad para poder tener acceso a la salud y a los servicios sanitarios disminuye. El acceso al medio ambiente. Influye muchísimo dónde esté la vivienda para que ese medio ambiente sea vivible. El acceso a la educación, a la cultura y al ocio como forma de desarrollo de la personalidad. Todos estos derechos son imposibles ejercerlos si no se tiene una vivienda digna y adecuada. Ay, me he pasado una. Vaya. ¿Y cómo cumplimos con esta obligación que dispone el artículo 47? Habréis oído muchas veces hablar del artículo 47 y lo que este artículo dice está situado en el título tercero, que se refiere a los principios rectores de la actividad económica
y social. Es decir, no está reconocida como derecho fundamental. Y como tal, los ciudadanos no tienen la capacidad de ir a los tribunales a exigir que se les dé una vivienda o una ayuda a la vivienda. Como consecuencia de todo esto, ha surgido una corriente, no solamente entre los académicos, sino también, por supuesto, en la política, que se plantea cómo podemos configurar con nuestra Constitución el derecho fundamental a la vivienda. Y una de las opciones es configurarlo como parte de un derecho a un mínimo vital. Es decir, que se considere que la vivienda es tan imprescindible para la dignidad de la persona que los gobiernos, independientemente de su signo, tienen que respetar un mínimo de dignidad que incluye la vivienda. Ese mínimo de dignidad incluye el alimento, incluye la salud, incluye el vestido y incluye un alojamiento digno. Y por debajo de ese nivel no está capacitado el legislador para poder rebajar las ayudas a la vivienda. Así lo han decidido los tribunales constitucionales en Portugal y en Alemania. Y como sabéis, hay bastantes leyes autonómicas en materia de vivienda que se recurrieron al Tribunal Constitucional, por parte sobre todo de los gobiernos del Partido Popular, y el Tribunal Constitucional dijo el año pasado que si el Estado quiere que las comunidades autónomas puedan hacer su legislación de la que son competentes en materia de vivienda, tiene que dictar una norma para que las comunidades autónomas tengan capacidad para hacer lo que el Estado no hace. Entonces le dijo, Estado, en vez de recurrir la normativa autonómica, haga usted el favor de legislar en materia básica de vivienda, igual que hicimos con el suelo. Se da la circunstancia que hay una ley estatal de suelo constitucional y no hay una ley estatal de vivienda que las comunidades autónomas puedan utilizar para ejercer sus constitucionales competencias en materia de vivienda. Por eso, ahora mismo el Gobierno, y estábamos trabajando en eso, digo estábamos porque yo estaba en el grupo de vivienda del Ministerio de Fomento, en una ley estatal de vivienda que reconozca que la vivienda es un servicio público de primera necesidad y que responde al interés general. Y como ese servicio público de primera necesidad, dictar unas normas básicas que las comunidades autónomas después puedan implementar con arreglo a sus circunstancias, a sus requisitos y a sus territorios. Con estas 4 premisas: función social, igualdad en el acceso a la vivienda de todos los españoles, movilizar vivienda vacía y incorporar al sector privado, porque no hay presupuesto público suficiente para satisfacer solo con ese presupuesto público todas las necesidades de vivienda que hay en nuestro país. Estos son los presupuestos generales del Estado, porque no se puede hacer política de vivienda si no hay presupuestos. En 2009, que fue el presupuesto que yo tuve el honor de presentar y aprobar, el presupuesto anual fue 1.500 millones de euros. En 2017 fue de 453. Para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos esto es un recorte tan brutal que impide de facto poder hacer políticas públicas de vivienda. Evidentemente esto no se soluciona de un año para otro, pero sí que este año la subida del presupuestaria supone un 43% más de lo que el Partido Popular había previsto para las políticas de vivienda en el plan estatal. Las cifras que tenéis a la derecha son las aprobadas en los presupuestos que la derecha con los independentistas decidió tumbar. Y por tanto va a haber un 43% menos de presupuesto disponible para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan hacer política pública de vivienda. Los objetivos que teníamos en política pública de vivienda y las herramientas son básicamente estos: modernizar y diversificar el mercado de vivienda, que haya más vivienda en alquiler, más rehabilitación y más regeneración urbana y más ayudas a la vivienda protegida, a través de las herramientas que se tienen por parte del Estado central, que son la legislación, la fiscalidad y, por supuesto, una financiación que necesariamente tiene que contar también con la iniciativa y con la intervención privada. Esto sonará, Pilar, porque esto es Zaragoza. Estos son los requisitos que las ciudades, los retos de las ciudades españolas del futuro. El reto es la vivienda, tenemos el envejecimiento de la población y la integración. Estos son los 3 retos que van a asumir las ciudades del futuro. Y estos son titulares de prensa en relación con ese reto. ¿Cómo dar acceso a la vivienda cuando el precio del alquiler sube en 9 comunidades? El precio del alquiler crece más rápido que el de la venta. Aquí tenéis, el alquiler es la línea rosa. Y estos son los precios, la subida de los precios del alquiler. Los precios del alquiler suben un 2% de media en los próximos 6 meses. Los altos precios del alquiler expulsan del mercado al 24% de los jóvenes. Airbnb y Booking generan subidas de precios, desalojos e inseguridad. Y esto es de aquí, Sergio Pérez. Nos llegaron a pedir 3.500 euros para acceder a un alquiler en Zaragoza. Es desorbitado. Esta es la situación en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona y en muchísimas otras ciudades de nuestro país. ¿Y qué hacemos entonces para evitarlo? ¿Qué hacemos para controlarlo, para mejorar el mercado de alquiler? Pues los planes estatales de vivienda, como veis, se pueden dotar de medidas de alquiler con más o menor presupuesto. Nosotros, como hemos visto, lo hemos subido. Y en el programa electoral de 2019 se recupera la figura de la renta básica de emancipación. La renta básica de emancipación entre 2008, que debemos, por supuesto, a nuestra querida añorada Carmen Chacón,
Entre 2008 y 2010, en plena crisis económica, supuso la emancipación de más de 180.000 jóvenes. Se les daba ayuda para que pudieran emanciparse, porque el requisito para que pudieran acceder a ella era que trabajaran, con unos ingresos evidentemente limitados. Si en época de crisis se pudieron emancipar 180.000 jóvenes, imaginad cuando se supone que nos estamos recuperando, qué se podía hacer si los jóvenes se les ayuda para poder acceder a la vivienda en alquiler. Y también, por supuesto, con las reformas. Aquí tenéis todas las leyes que ha habido de alquiler en los últimos 50 años. He puesto en rojo los dos que son nuestros: el Real Decreto de Alquiler de 2018, que tumbó Unidos Podemos de forma absolutamente increíble, permitiendo que siguiera en vigor la ley de 2013 del Partido Popular, y por fin nuestro Real Decreto de marzo de este año 2019, que por fin se ha podido implementar y que supone un cambio radical en las políticas de vivienda. Aquí tenéis lo que os decía antes, que el 23% de la población vive en alquiler, sobre todo en las rentas más bajas, jóvenes, familias monoparentales o unipersonales y los inmigrantes. Si ha subido el precio del alquiler en los últimos 4 años sobre el 20% de media, en algunos sitios más, los salarios solamente han subido un 0,4%, y ahí tenéis que el 38% de la renta disponible tienen que dedicar de media a las familias, pero es que los que tienen menos de 1.000 euros tienen que dedicar más del 65% de su renta a pagar el alquiler. Es inasumible. Ahí tenéis algunas de las medidas, esto se ha salido algunas de las medidas que van en el Real Decreto de Alquiler que aprobamos en marzo. Da al inquilino más tranquilidad, se aumentan los plazos de alquiler como mínimo a 8 años, 5 más 3 años o 7 más 3 si el propietario es una persona jurídica, una compañía mercantil o un fondo. Evita las subidas por encima de la renta al IPC. Limita las fianzas que se le piden a los jóvenes, que estaban llegando a 4 o 6 meses de renta, lo cual era inasumible que pudieran acceder muchos de ellos a la vivienda. Se estaban dando supuestos de subasta de inquilinos. Los propietarios citan a todos los inquilinos probables en su casa y allí mismo el que más apueste, el que más dé, es el que se queda con la casa. Se deberá declarar en el contrato por parte del propietario si lo quiere recuperar para su familia en los próximos 5 años. El Partido Popular lo había suprimido, de manera que al inquilino, aparte de poder echarle al año siguiente si querías, o por supuesto subirle la renta de forma indiscriminada, pues evidentemente podía utilizar este truco de que necesitaba la vivienda para su familia para echarle y subir la renta al siguiente inquilino mucho más. Impide el desahucio sin alternativa, es decir, si se va a desahuciar una familia que está en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales, no se podrá proceder a este desahucio en el plazo de 1 mes o de 3 meses si es una compañía o una mercantil la que es propietaria, para que en ese tiempo los servicios sociales, querida Pilar, los ayuntamientos tienen aquí la decisión clave, puedan alojar a esta familia en una solución o en una vivienda, o darle una ayuda para que no se quede en la calle. Finalmente, lo que no se ve es ayudas a las comunidades de propietarios para que puedan prohibir las viviendas turísticas. Las viviendas turísticas están causando, aparte de un problema de oferta de alquiler estable, enormes problemas de convivencia a las comunidades de propietarios. Enormes problemas de convivencia. Y de esta forma les queremos dar poder para que puedan prohibirlo. También se han hecho cambios, me está mirando Susana el reloj, me está diciendo esta chica se está regando mucho. También se han hecho cambios importantes en materia de rehabilitación y renovación urbana. La Ley del Suelo de 2008, aprobada por el gobierno socialista, tenía como premisa básica que el uso del suelo en las ciudades fuera razonable y equilibrado en relación con lo que la ciudad necesita crecer. Pero también tenía como premisa que había que volver a ocuparse de los centros de las ciudades, regenerarlos, y que los inquilinos, los vecinos y los propietarios de esos centros de ciudades tuvieran la capacidad de poder tener una ciudad vivible y en buenas condiciones. Se han tomado muchas medidas para la regeneración y la rehabilitación, y esto en materia de política municipal es absolutamente clave. Lo más difícil para un ayuntamiento es hacer regeneración. Hacer un barrio nuevo en las afueras de una ciudad es muy fácil, uno manda las grúas y ya está, pero hacer rehabilitación implica acompañar a los vecinos. Y aquí he puesto algunos ejemplos de rehabilitación. Esto es Zaragoza y esto es el mismo edificio. Aquí estoy yo porque vine a visitarlo. En este barrio se consiguió que, gracias a las reformas de las envolventes, de la instalación de energías renovables, se pudiera ahorrar hasta el 70% de la factura energética para los vecinos. Se puede hacer, hace falta tener voluntad política, y aquí en este caso el alcalde era nuestro y la tuvo. Esto es como quedó el edificio, es el mismo edificio. Es el mismo edificio, evidentemente no tiene nada que ver. Esto es voluntad política, evidentemente financiación. Esto es un ejemplo de mi ciudad, de Madrid, de cómo se puede regenerar también. Pero bueno, esto, en relación con la regeneración, esto lo quería que lo vierais porque, como os decía, lo más difícil para un ayuntamiento es hacer regeneración urbana.
Hay que coger a los vecinos, explicárselo muy bien, darles un alojamiento alternativo durante el tiempo que se vayan a realizar las obras, mantenerles en esas viviendas alternativas y devolverlas después a sus viviendas en situación que puedan pagar. Esto es un reto fundamental para los ayuntamientos. Necesitan mucho apoyo social, mucho acompañamiento social, mucha comprensión y mucha financiación y ayudas para que la regeneración que supone tirar un edificio y hacer un barrio nuevo o rehabilitar de forma integral las viviendas pueda ser efectivo. Hace falta acompañamiento social y muchas de estas obras, si se hacen sin acompañamiento social y sin contar con los vecinos, finalmente resultan o bien fracasadas o suponen un proceso especulativo que expulsa de los barrios a la gente que vivía antes. Y entonces nos vamos a un proceso que todos conoceréis, que es el proceso de gentrificación. El derecho a la ciudad, que es un derecho reconocido también por todos los tratados internacionales, implica que los ciudadanos tienen derecho a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, a la seguridad, y esto sobre todo también para las mujeres, a un transporte y una movilidad sostenible, a un trabajo en una situación y en una localización que les permita tener una vida digna. Y también al ocio y a la cultura. También aquí he puesto, sí, Zaragoza. Y la ciudad también supone no solamente el uso de los servicios, sino de los espacios públicos. Ahora mismo existe una tendencia en los ayuntamientos de todo el mundo de mejorar los espacios públicos, los espacios de convivencia, los espacios de encuentro, los espacios donde los ciudadanos realmente realizan su vida en común, no solamente como tránsito, sino como zonas donde estar. Yo, como soy madrileña, me he permitido poner espacios públicos exteriores madrileños, la calle, los parques, y aquí pues uno que conoceréis, que es el Relaxing Cup, en Café con Leche, en Plaza Mayor. Pero como sois de Zaragoza, a mí me ha gustado mucho la rehabilitación de la Plaza del Pilar. Y también los espacios públicos interiores, porque también los espacios públicos interiores son lugares de encuentro, de cultura, de ocio y de convivencia. Las bibliotecas, los teatros. Esto es un teatro reconvertido en otra cosa, en estos mercados ciudadanos que se hacen para espacios de hostelería y restauración. Los museos. Y finalmente, es un reto fundamental para las ciudades, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los centros comerciales que en unos años proliferaron por todas las ciudades y que ahora en muchos casos se encuentran abandonados, en desuso, vacíos? Porque evidentemente la evolución de las ciudades, de la logística, de los medios de transporte y de comercio online están llevando a que los centros comerciales quieran una revisión también por parte de las autoridades urbanísticas y municipales. Y las ciudades cambian, las ciudades están vivas. Hemos visto algunos ejemplos de cómo ha cambiado, por ejemplo, Zaragoza, la Plaza del Pilar. Pero yo, como insisto, como yo soy madrileña, me fui a ver cómo había cambiado el corazón de mi ciudad. Esto es Madrid, en la Plaza del Callao, que todos conocéis sin ningún género de dudas, en 1950. Esto es Madrid, la Plaza del Callao, en 1960. Ya se ven algunos cambios en la configuración de la plaza. Y esto es el mismo sitio en los años 70. La película es distinta, sí, como veis. Aquí ya hay un mayor espacio, hay un espacio más peatonal, un espacio más para que pasen los peatones y para que haya sitio para el servicio público. Esto es en 1985. Ya se había ampliado la zona de autobuses, se había ampliado la zona para el paso de peatones. En 2010 se modificó la Plaza del Callao. Aquí tenéis antes y después cómo quedó y se volvió a ampliar el espacio para los peatones. Y si nos vamos a la actualidad, ahora nos encontramos con una plaza totalmente moderna, llena de pantallas y donde se prima sobre todo el paso de las personas. Por tanto, las ciudades están vivas, hasta los centros más consolidados históricos se adaptan a la forma de vivir y a la forma de sentir la ciudad de los habitantes. Pero como la ciudad es para todos, esto es un experimento que hizo una arquitecta española que lo ha llevado por todos los colegios de arquitectos de España y que se llamaba Envejezando. Esto se refiere a cómo, cuando vamos envejeciendo, las ciudades y las viviendas se nos quedan hostiles y cada vez es más difícil que las ciudades se adapten a las necesidades de una población que cada vez va a ser mayor. En esta exposición, esta arquitecta planteaba cómo se puede vivir de diferente una ciudad cuando tenemos plenitud de uso de nuestras facultades físicas, y por supuesto no hablo de personas con discapacidad, porque evidentemente ya lo viven, pero todos al final, si nos va muy bien y tenemos salud, seremos personas con una movilidad reducida. Y las ciudades no se adaptan a ese tipo de situaciones. Este era un experimento que lo que venía a decir era que ¿por qué no utilizamos las ciudades de forma flexible? ¿Por qué una calle tiene que ser siempre peatonal o tiene que ser siempre al tráfico? Ella planteaba por qué no utilizar la calle de diferente forma a diferentes horas del día.
Es decir, si por la mañana a las 8 tienen que pasar muchos coches, a través de unas separaciones que sean móviles, a través de volardos, a través de diferentes formas de pavimentación, hacer que durante unas horas del día hubiera más carriles y durante otras horas del día hubiera más zona peatonal. Es un ejemplo de alternativas modernas que técnicamente son posibles para que las ciudades se puedan adaptar mejor a la vida de sus ciudadanos. Y esto es lo que os decía, de que las personas mayores necesitan que sus viviendas se adapten de forma fácil a sus circunstancias, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Esto es un edificio real con una rampa imposible. ¿Os imagináis a alguien bajando en silla de ruedas por esa rampa? Es absurdo que se hayan hecho inversiones en materia de accesibilidad que realmente suponen casi un peligro para las personas que la usan. Y para las personas que tienen alguna discapacidad, las calles también se adaptan, las ciudades tienen que ser vivibles para todos, tienen que tener todos los elementos que les permitan circular con independencia. Y esto es otra foto real. Esto hace también que, en este caso es un carro gemelar, pero nos valdría igual que fuera probablemente una silla de ruedas. Y esto para todos los que tienen hijos pequeños es otra de las... sí, todo el mundo se ríe cuando ve esta foto, pero realmente es real. En las ciudades están pensadas probablemente para todo, pero menos para personas que tengan necesidad de apoyo. Y luego, en relación con las personas sin hogar, os voy a enseñar una tendencia arquitectónica que hay en mobiliario urbano en algunas ciudades y que también estamos viendo en España. Se llama anti-homeless. Y consiste en evitar por todos los medios que las personas se puedan sentar y utilizar el mobiliario urbano. Y lo hacen a través de verjas, a través de pinchos, a través de todo tipo de artilugios, que parece casi una cámara de los horrores, para que las personas sin hogar o las personas no puedan sentarse. Esto es una tendencia que hace que las ciudades se conviertan casi en una cámara de tortura. Finalmente, la eficiencia energética. La eficiencia energética es lo que convierte los edificios también desde el punto de vista económico en edificios sostenibles y desde el punto de vista de las emisiones de CO2 en edificios que puedan cumplir con los requisitos de emisiones que ahora mismo tiene España. Esto es lo que pasa cuando miramos un edificio con una cámara de calor, que se ve claramente por dónde se pierde ese calor y por dónde es necesario reforzar la fachada. La rehabilitación también puede pasar por incorporar ascensores en la parte interior de de los edificios o la parte exterior. Esto es una intervención clásica y básica para conseguir una mayor accesibilidad, sobre todo para las personas mayores que en muchos casos se quedan en sus casas encerrados sin poder salir durante... Ayer o antes de ayer se descubrió una anciana de 83 años que llevaba 5 años muerta en su casa, 5 años muerta, y nadie se había dado cuenta. A mí me duele en el alma las personas mayores que mueren y viven solas. Probablemente porque todos nos veamos ya prácticamente en esa situación, en un mundo tan globalizado donde probablemente nuestros hijos e hijas no van a vivir muy cerca de nosotros. Pero ¿qué puede haber más triste que morir solo en una casa y que a los 5 años nadie te haya echado de menos? Es realmente da de verdadero pánico. También la posibilidad de poner paneles de energía renovables. Ahora mismo, que como sabéis, el Gobierno ha suprimido el impuesto al sol y en el programa electoral una de las medidas más importantes que va es que el autoconsumo no solamente sea individual, sino que se pueda dar a las comunidades de propietarios y a las empresas que están en la misma zona para que puedan generar energía eléctrica entre todos y, por tanto, mejorar la sostenibilidad y la factura de la luz. Y finalmente, pues las instalaciones para los coches eléctricos, que es el futuro también que viene, que ya nosotros en el año 2011 modificamos la ley de propiedad horizontal para que se pudieran instalar los enchufes sin necesidad de contar con la unanimidad de los propietarios, sino que se pudiera hacer solamente por mayoría. Y finalmente la domótica, las instalaciones del Internet de las cosas y de la implicación de toda la tecnología domótica en nuestras viviendas, con todos los riesgos que ello supone, ¿no? Ya sabéis que dicen que el Google Home está escuchándonos continuamente, ¿no? Y a mí la verdad es que a veces me da miedo. Yo tengo un Google Home en casa. El otro día estaba hablando con mi hija que estaba con su padre y mi hija desde el teléfono dijo, ok, Google, y en ese momento se encendió y empezó a hablar. Digo, Dios mío, qué horror, lo están escuchando. Bueno, y esto es un ejercicio que quiero que hagamos juntos y juntas. Quiero que me digáis en qué ciudad europea estamos, ¿vale? Les pongo una foto y me decís. ¿Alguna idea? Esto es lo que os decía antes de las ciudades sin alma y de la gentrificación, que al final uno se va por el mundo y no sabe, le da igual dónde, no sabe si está aquí, en París o puede estar en cualquier sitio, ¿no? Esto es un fenómeno mundial, no solamente ocurre en España, como veis. Aquí, esto es un poco fuerte, pero es así, o sea, creo que se puede explicar perfectamente. Está ocurriendo en todas partes.
con los barrios, con los vecinos, con el comercio de proximidad. Cambian el comercio de toda la vida, vienen las franquicias o vienen las tiendas de, bueno, ya sabéis, esas tiendas que venden todo muy barato para que los turistas puedan bajar a comprarse una cerveza y ya está, y que no tienen realmente capacidad para crear ciudad y crear barrios. Por supuesto, los apartamentos turísticos. ¿Qué ciudad española, que somos tan ricos en turismo, no tiene una invasión de turistas con maletas por el centro de sus ciudades? Pero no solamente en España, esto ocurre en todo el mundo. Y aquí lo que dice es que la gentrificación desplaza y expulsa a los residentes de menos rentas. Y aquí dice, nada sube, pero sino la renta. Y creo que dice, zona de gentrificación, la gente pobre, por favor, váyase de forma tranquila y callada. Y eso es lo que realmente está ocurriendo con muchas de las ciudades. Por eso os decía lo de la economía circular. La economía circular, y bien lo sabe Pilar, quiere decir que pasemos de lo que tenemos ahora, que es una economía lineal, utilizamos los materiales, lo producimos, lo usamos y después tiramos los residuos. Ahora estamos en una economía del reciclaje, del reuso, hacemos algunas cosas se reciclan, algunas otras cosas no, pero pasar a la economía circular quiere decir que todo sea reciclable, que todo sea reutilizable, que los residuos de todo tipo se puedan incorporar al proceso productivo de manera que el coste para la ciudad sea cero. ¿Qué es esta línea? Y esto es lo que las ciudades significan desde el punto de vista medioambiental. Utilizan el 3% de la superficie terrestre, consumen el 75% de todos los recursos y suponen casi un 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, hacemos algo con las ciudades o no habrá futuro sostenible. Esta es la línea de la economía circular. Aquí tenéis los residuos por una parte técnicos y por otra parte los residuos orgánicos. No se trata solamente de reciclar y de reutilizar los residuos orgánicos, sino fundamentalmente los que proceden de la tecnología y de los productos manufacturados, sobre todo los tecnológicos que tienen enormes componentes de carácter contaminante. Y la pregunta sobre qué es una Smart City. ¿Qué es una Smart City? ¿Quién contesta? Cuando os imagináis una Smart City, ¿qué os imagináis? Una ciudad que tenga servicios de educación, servicios que permiten también un mejor control de la salud y una mejor asistencia sanitaria, un mayor control sobre la polución y sobre el estado del aire de las ciudades y también sobre las propias utilidades que tenemos. Pero ¿qué pasa si la tecnología falla? ¿Qué pasa? Y va a fallar. Siempre falla, no hay ningún sistema que sea totalmente estable. ¿Qué tipo de ciudadanos somos? Sí, reíros, pero a que os reconocéis. A que os reconocéis. Pero la que más me gusta de todas es esta. En el suelo pone, responde cuando hayas cruzado. Lo pone, responde cuando hayas cruzado. Yo a mis hijas le paro de decírselo, por favor, no vayáis cruzando calles mirando el móvil y con auriculares. Es un riesgo para los peatones brutal. Bueno, pues esta es nuestra sociedad y yo creo que esto no es realmente una Smart City. Esto es China. Han instalado 20 millones de cámaras en toda China que permite el reconocimiento facial y permite incluso a través de cómo se mueve la persona identificarla. Evidentemente ellos dicen que es por seguridad. ¿Habéis visto una película que se llama El Círculo? Que es de Tom Hanks y Emma Watson. Pues esa película es tan real que todo el mundo se puede imaginar que está ocurriendo ya. Y una Smart City no es una ciudad llena de cámaras, no es una ciudad llena de sensores, no es una ciudad donde nos están observando continuamente y donde la libertad individual y la privacidad desaparecen. Una Smart City es una ciudad donde la gente decide cómo vive, donde la tecnología está al servicio de los ciudadanos, donde la tecnología no es un fin sino una herramienta y donde todos vivimos mejor y en libertad. Y por supuesto, no hay ninguna ciudad que pueda permitirse hacer un diseño de cómo quiere ser sin participación de los ciudadanos. Por eso es fundamental que en los ayuntamientos se establezcan canales de comunicación donde los ciudadanos puedan explicarle a los gobernantes y puedan interactuar cómo quieren que sea su ciudad. Y que no nos obsesionemos tantos por la tecnología, porque ha habido enormes cantidades de dinero gastados por ayuntamientos y por administraciones a favor de empresas tecnológicas, vendiéndoles una solución tecnológica que realmente solamente engrosa la cuenta de resultados de las empresas con servicios que lo único que les facilita son datos personales que utilizan en su lucro. Las tecnologías son una herramienta, no un fin en sí mismos. Y finalmente, para terminar, hay una frase de Shakespeare, que celebramos en estas fechas su aniversario, quiero decir que no es moderna precisamente, que decía, ¿qué es la ciudad sino la gente? Si la gente es la ciudad. La gente es la ciudad. Y precisamente porque la gente es la ciudad y la gente en la ciudad tiene que vivir en una casa,
Las políticas de vivienda, las políticas de ciudades, son las políticas de todo lo que como ciudadanos del mundo vamos a vivir en los próximos años. No hay posibilidad de construir un mundo sostenible si las ciudades no lo son. Yo os pido disculpas por haberme alargado tanto, porque es un tema que me encanta y me apasiona, y como veis era necesario que me sentara para pasar las diapositivas porque no tenía sentido sino contároslo y que lo veáis. Muchas gracias. Queremos hacer, explicar, sin criticar, proponer, contar lo que queremos hacer, y para eso está Bea también, para responder a vuestras dudas, vuestras cuestiones, y que cuando salgamos fuera pues podamos responder también. Gracias, Beatriz, a mí me ha encantado. No, ha estado genial, ha estado muy bien. ¿Preguntas? Espera, que Miguel tiene una. Yo tengo una, Beatriz. A ver, ¿por qué nos cuesta tanto transmitir a los ciudadanos? Yo he hecho el segundo plan de movilidad urbana sostenible y segura con el consorcio, con el gobierno. Hemos hecho participación ciudadana, asociacionismo, eliminación de barreras arquitectónicas, plano único. Y cuando ya tienes todo el circuito cerrado, ¿por qué nos cuesta tanto que el ciudadano lo acepte sin la intoxicación de otros partidos políticos? O sea, después de haber hecho con 5 colegios, con institutos, con 4.000 encuestas, y cuando llegamos al final va para su aprobación, se introducen que si hay más garajes, que si hay menos garajes. Hemos puesto calles de plan único para la accesibilidad universal de los mayores, de los discapacitados. Y al final nos volvemos egoístas y hemos tenido muchos problemas con los propios ciudadanos que allí en la calle, donde, bueno, pues con el plano único ya no hay diferenciación del bordillo, la acera, la calzada, pero sí de la velocidad que baja 20 km/h, aunque respetamos aparcamientos, etcétera, etcétera, lo que hablaba de modificar las horas. ¿Cuál es tu experiencia de por qué nos cuesta tanto luego convencer o autoconvencernos todos los ciudadanos cuando mejora la calidad de vida, también del comercio de proximidad, etcétera, etcétera? ¿Sí me he explicado? Sí, lo que pasa es que la respuesta en el signo de los tiempos que tenemos es complicada. Yo creo que nos falta cultura democrática y nos falta lealtad institucional. Al final, no es que no se esté de acuerdo, es que no lo has hecho tú. Y al final, me vais a permitir aquí que diga, porque es lo que creo, que nosotros entendemos la lealtad institucional, pero la derecha no la entiende. Entonces, mientras la derecha no entienda la lealtad institucional, será muy complicado. De todas formas, la única forma de hacerlo es con participación ciudadana, explicando a los vecinos. Es evidente que los vecinos nunca van a estar de acuerdo. En una sola comunidad de propietarios siempre hay un vecino díscolo, por eso ha habido que suprimir las mayorías por unanimidad, y evidentemente los vecinos protestarán y dirán, está mi farola, aquí no me gusta, aquí no me pongas el banco, aquí me pongas el árbol, que se me caen las hojas en la puerta, aquí yo no puedo aparcar y mi vecino sí. Esto es así. Al final, yo creo, de verdad, porque soy optimista, que aunque de momento protesten, a la larga, saben quién trabaja por ellos. Así que no perdéis la esperanza, y la única forma de hacerlo es lo que hace Susana, ir a la calle y a explicarlo en la calle, y recibir a los vecinos y volver a explicárselo, y que nos seamos accesibles y que ellos sepan que se ha hecho, por supuesto, con participación. No tiene sentido, como hacen algunos ayuntamientos, de decir, ayer estuve en Melilla, me contaban los compañeros que hay un barrio de allí de Melilla donde todas las legislaturas asfaltan. Todas las legislaturas asfaltan. No preguntan a nadie, asfaltan, porque... Pues, claro, en fin, si no se cuenta con los vecinos, luego los vecinos no cuentan contigo. Es verdad que puedes contar con los vecinos que después te salga un vecino díscolo, pero es que eso es la democracia. El problema es que la lealtad institucional no la entendemos todos igual, en mi opinión. ¿O vosotros no vais a decir nada, Pau? Sí, yo. No, hombre, yo creo que una cuestión clave que tenemos que poner más en valor, hemos hablado muy poco de jóvenes esta campaña y nos quedan 3 días. Y nosotros, por ejemplo, mañana vamos a hablar de jóvenes, ¿no? Pero hay un aspecto directamente conectado con esto, que es la emancipación. Nosotros tenemos que poner en valor lo que hicimos en la legislatura de Zapatero en términos de emancipación. Es decir, esto incluso, yo hablo ahora un poco como académico, es que hay estudios que han acreditado el efecto positivo que tuvo el cheque de emancipación. Y en ese sentido, bueno, claro, nosotros intentamos muchas veces elevar el nivel y quizás en la explicación tú lo has elevado y en la explicación convencional que se da desde la política, pero es muy difícil no hacerlo y explicar realmente los efectos positivos que tienen nuestras políticas, ¿no?
Hay economistas que han publicado artículos de primer nivel en revistas internacionales, pues mostrando el efecto tan positivo que tuvo el cheque de emancipación. Y hay que recuperarlo y explicar directamente a los jóvenes que frente a las patrañas que a veces se lanzan respecto a los efectos del cheque de emancipación, que se decía fundamentalmente que lo que hacía era incrementar el precio de la vivienda, eso no es verdad, y encima tiene un efecto colateral muy positivo, porque la emancipación no solo es, digamos, materializar el deseo, la aspiración de un joven de iniciar un proyecto autónomo. Es que la emancipación es la condición sine qua non para formar una familia, para tener hijos, para recuperar la natalidad, para sostener, digamos, la arquitectura fiscal que permite, digamos, apuntalar el estado de bienestar, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de hablar más de emancipación y de poner en valor lo que realmente las políticas que funcionan en este terreno, ¿no? Ahí hay una pregunta. ¿Te presentas? Y así. Sí, te presentas. Sí, soy Mónica Díaz, pertenezco a la agrupación Arrabal y en defensa mía puedo decir que este tema es un tema que es un poco caballo de batalla mío personalmente, porque igual tenéis la mala suerte de que con mi familia hemos pasado un par de veranos en Suecia y en Austria visitando inmigrantes chilenos como nosotros, y hemos tenido oportunidad de ver cómo en los países donde hay un estado del bienestar, cómo se ha trabajado el tema de la vivienda. Y si lleváramos a cualquier españolito o españolita a una de esas viviendas que eran de familiares nuestros, que eran trabajadores normales y corrientes, se quedarían pasmados y dirían: a mí me han estado engañando, porque se trata de viviendas de extraordinaria calidad, con espacio para los hijos, para las hijas. Yo te puedo decir que estaba en una vivienda en Austria de como te digo, un compañero nuestro, un refugiado chileno, etcétera, donde la cocina tenía este largo y la mitad de ese cubículo era el vestidor, porque como son países que hace mucho frío, pues necesitan mucho espacio para guardar ropa de abrigo, con 2 baños, con habitación para el hijo y la hija, porque si tu familia tiene chicos de distintos sexos, se le asigna una habitación a cada uno. Y todo eso por un precio que no podía exceder el 20% de tu salario. Entonces yo realmente pues clamo en el desierto, porque pertenezco a una pequeña agrupación en Zaragoza. Nosotros no estamos en Madrid. ¿Cómo podemos encontrar esa vía para hacer llegar nuestros planteamientos dentro del canal de lo que es el partido, ¿no? Yo creo que nosotros como socialistas tenemos que preguntarnos si queremos que la vivienda sea social o sea un producto de mercado. Tengo un hijo que es sargento de la Fuerza Aérea, lo han trasladado a Madrid y ha tenido que buscar una casa en un pueblo que es como si tú trabajaras en Zaragoza y tuvieras que ir a alquilar casa en Huesca, porque en Madrid un sargento de la Fuerza Aérea es que es imposible que encuentre una vivienda. Y yo creo que eso no lo podemos permitir, por una razón, porque tuvimos una burbuja inmobiliaria que trajo unos resultados nefastos y estamos viviendo una burbuja del alquiler y eso no se puede consentir. Yo te he escuchado atentamente, me ha parecido que hay medidas muy interesantes, pero la cuestión de fondo aquí es atacar que el precio del alquiler tiene que tener un límite. No puede subir infinitamente porque el dueño de esa casa lo quiere subir y subir y subir. Y yo creo que tenemos que aclararnos si queremos hacer políticas sociales o no, porque estaba viendo que si nosotros confrontamos con las propuestas de Podemos, sus propuestas son más sociales que las nuestras. Y eso a mí, como socialista, no me gusta. Bueno, gracias por el comentario. A ver, has hablado del país del mundo donde la vivienda social
está más desarrollada. En Austria, y concretamente en Viena, llevan 100 años incrementando el parque público de vivienda social. Allí el 25% del parque de vivienda de Viena, el 25% es vivienda pública. Con lo cual, claro, nosotros hemos estado durante décadas construyendo vivienda pública para venderla y, por tanto, tenemos un 2,5% del parque disponible para vivienda social. Ellos tienen un 25% y, por tanto, cualquier comparación es imposible. Ya que me gustaría a mí ser Viena, pero es que llevamos 100 años tarde. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo o vamos a cambiar? Y nuestra respuesta es, vamos a empezar a poner las bases, no te digo para ser Viena, pero para tener un parque de vivienda razonable. De hecho, el Gobierno acaba de poner en marcha en plan primeras 20.000 viviendas de alquiler social financiadas por el Gobierno, independientemente de las que pueda financiar las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Y por eso se le ha dado facilidades de financiación para que los ayuntamientos utilicen el suelo público dotacional para hacer alojamientos, para que se pueda reconvertir suelo industrial, calificado industrial que no se use a suelo residencial. Muchas cosas, pero evidentemente tenemos que empezar a caminar porque nos hemos pasado muchas décadas haciendo vivienda para vender. Con respecto a la vivienda para vender, que lo hemos criticado y en parte con razón, a mí me gusta recordar que gracias a que tenemos una generación de pensionistas con su vivienda pagada y en propiedad, gracias a sus pensiones y a esas viviendas pagadas se ha podido soportar la carga social y familiar de la crisis y del desempleo. Si no es por esos pensionistas con pensiones consolidadas y con viviendas pagadas, la crisis desde el punto de vista social hubiera sido mucho peor. Por tanto, bienvenida sea esa generación que tiene su vivienda pagada. Con respecto a las propuestas de limitación del alquiler, hay una cosa que repite Podemos y que no es exactamente como ellos dicen. No es verdad que en París y Berlín se hayan puesto límites a los precios del alquiler, no es verdad. En París se intentaron poner pero no se consiguió, y en Berlín se han puesto y los precios de alquiler han subido 3 veces más de lo que habían subido anteriormente. ¿Por qué? Porque limitar el precio del alquiler en Berlín, donde el 40% de la vivienda está en alquiler y donde sobre todo son grandes tenedores de viviendas y grandes fondos los que las tienen, es mucho más sencillo que en España, donde más del 90% de los contratos de alquiler son entre particulares. Es decir, de 100 contratos de alquiler que se firman en España, más de 90 son entre una persona privada y otra persona privada. Pequeños ahorradores que han dedicado sus ahorros de toda la vida a comprar otra vivienda para incrementar su renta o para tener una pensión o porque viven o para tenerla para sus hijos. Si en España la mayoría de las personas humildes, normales y de clase media ahorran a través de una vivienda para dejársela a sus hijos. Si el 90% es entre ellos, no tiene ningún sentido decir que el problema del alquiler es que está en fondos buitre. No es cierto. Los fondos buitre o no buitre tienen como mucho un 5 o un 6% del parque de alquiler y por tanto su capacidad de injerencia en el mercado no es tal. No es tal. Lo cual no quiere decir que el alquiler tiene que subir de forma indiscriminada, no. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, limitar la subida al IPC que quitó el Partido Popular. El Partido Popular hizo varias cosas. Redujo los contratos a 3 años más 1, pero con la posibilidad de subir entre cada año la renta lo que le diera la gana, con lo cual eso es lo que se llamaban desahucios invisibles. Si aunque tu contrato sea de 3 años, si al año siguiente te sube la renta un 100%, no la puedes pagar y te tienes que ir. ¿Qué hemos dicho? Renta por el IPC y estabilidad, 5 más 3 años o 7 más 3. Es decir, 8 años a juicio del inquilino o 10 años si es una empresa. Y lo que proponemos son medidas, es decir, hacer un índice de rentas para que se sepa cuál es la renta media en cada zona del alquiler y que luego cada ayuntamiento pueda decidir con el uso de sus competencias si pone limitaciones o si no pone limitaciones. En mi opinión, es mucho más eficaz poner incentivos, por ejemplo, que la desgravación para los propietarios que alquilen solo sea si la renta está dentro de la media, lo cual solo se puede saber con los índices oficiales que va a hacer el Gobierno, pero si tú le dices a un propietario, tú alquilas a 500 y en la calle de al lado puede alquilar al 1000, estás creando inequidad, estás creando injusticia, estás creando una burbuja de precios en la raya del barrio. Con lo cual, por muy bien intencionada que sea la medida, es inaplicable, es ineficaz, da lugar a la economía sumergida, a competencia de dinero negro entre unos inquilinos y otros que necesitan la vivienda y no está comprobado que sea eficaz. Lo que pasa es que es muy fácil decirle a la gente, yo le voy a decir a esta señora o a esta señora que tú 500 y tú 600, lo cual es discrecionario y arbitrario. Por lo tanto, no es verdad que sea más eficaz y no es verdad que sea aplicable en España. Si tuviéramos un 50% del parque de alquiler en manos de sociedades privadas, podías tomar alguna medida, pero como son particulares, a un particular, un pequeño ahorrador, le vas a hacer pagar la política de vivienda. La política de vivienda tiene que pagar la administración, no los ahorradores privados. Es mi opinión. Y es verdad que en el ámbito de Podemos hay mucha demagogia, me permitís que lo diga con esta claridad, porque se le vende a la gente cosas que ellos saben que son irracionales. Y mis hijas me dicen, mamá, al programa de Podemos solo le faltan 2 cosas, unicornios y arcoíris.
Pues sí, unicornios y arcoíris, pero nuestra obligación es que el principio de realidad lo incorporamos antes. Nuestras propuestas son realistas y reales. Y las suyas son irreales e irrealizables y utópicas. Y sinceramente, yo en un país donde a cada propietario que lleva toda la vida ahorrando para poder tener una pensión o para poder tener una renta o para dejárselo a sus hijos, le digan, ah, no, tú vas a alquilar a 500 porque el señor que te lo quiere alquilar solo puede pagar 500. Y la respuesta es, ¿y qué culpa tengo yo? Tu administración es la que tienes que dar a este señor que no puede pagar una vivienda social, no yo. Y creo que es una cosa bastante razonable que todos entendemos. Por lo tanto, señores y señoras, las propuestas de Podemos son arcoíris y unicornios. Hay más preguntas, luego podemos hablar. No es verdad porque estaba yo. No es verdad porque estaba yo. Se suprimieron las desgravaciones fiscales para la compra de vivienda. El plan estatal de vivienda se dedicó exclusivamente a rehabilitación y alquiler. Se puso la renta básica de emancipación. Se modificó la ley de arrendamientos urbanos. Se hicieron muchísimas cosas, pero es que la burbuja de la inmobiliaria no fue cosa solamente de la situación española, fue internacional. Y tuvo mucho que ver con el problema con las irresponsabilidades que cometieron las entidades financieras. Entonces, yo no puedo aceptar que no se hiciera nada porque se hicieron muchísimas cosas. Y es más, se decidió cambiar el rumbo del mercado inmobiliario para que hiciera más cosas. Otra cosa es que después han venido otros señores y han decidido que el sector inmobiliario haga lo mismo, que son nuevas viviendas en nuevos barrios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de decir las viviendas que hagan falta, pero también los barrios que ya existen. ¿Qué más quiere preguntar? ¿Os dais cuenta de lo importante que es hablar para rebatir ciertos mantras que incluso entre nosotros mismos se repiten? ¿No se hizo nada? Pues sí que se hizo, claro que sí. Es que además Beatriz fue la ministra de Vivienda durante esa época. Con mis errores y con mis problemas también, ¿eh? La que yo no, para nadie es perfecto. ¿Otra pregunta? ¡Hola, Juan! Este es Juan Rubio del Val, que es uno de los mayores expertos en España en rehabilitación y regeneración urbana. Así que, por favor, un aplauso para Juan, que es un experto, un lujo. Sí, bueno, soy Juan Rubio, buenos días a todas y a todos. Durante 29 años, efectivamente, he sido responsable de las políticas de rehabilitación urbana en Zaragoza Vivienda y desde hace poco soy director de un observatorio a nivel nacional. Lo primero, darte las gracias, Beatriz, por hacer el esfuerzo que has hecho de venir a nuestra ciudad a presentar... Esfuerzo ninguno, es un lujazo de venir a Zaragoza, es un placer. Y que sepas que todavía te recuerdan desde hace 9 años que fuiste al barrio de Las Fuentes a dar visibilidad a las políticas de rehabilitación que se iniciaron precisamente bajo el mandato de Rodríguez Zapatero y tú como ministra de Vivienda. Se te olvidó decir, entre las cosas que modificasteis, la ley del suelo, que había hecho el Partido Popular, donde dijo que todo el suelo que no era de protección era urbanizable. Es decir, el cambio de rumbo se produjo precisamente en la época Zapatero. La pena es que la crisis, que creo que no tuvo la culpa Zapatero, económica mundial, que nos afectó tan gravemente, hizo que muchísimas cosas pasaran por encima y no se hicieran cosas. Pero no era eso lo que te quería decir. Estando de acuerdo con la mayor parte de tus reflexiones sobre la importancia de la ciudad para las personas, es como has acabado, te quería preguntar si el próximo gobierno que presidirá Pedro Sánchez va a seguir machacando a las ciudades como ha hecho el del gobierno del Partido Popular. Quiero decir, si las políticas que tienen tanto que ver con la ciudad en materia de vivienda, en materia de movilidad, en materia de transición ecológica, en donde, por ejemplo, la estrategia que en el poco tiempo que habéis podido gobernar, hemos podido gobernar, porque me siento partícipe también, se ha hablado de la transición ecológica. ¿No es el momento de que las ciudades tengan un mayor papel a nivel del Gobierno central? Tú que tienes tanta experiencia en varias administraciones, en la local y en la central, no sé si en la autonómica, ¿va a haber en el próximo Gobierno esa inquietud para que los ayuntamientos tengan los recursos que tengan que tener para hacer las políticas que tengan que hacer en favor de las personas? Pues fíjate que se dice por ahí que se va a cambiar el nombre al Ministerio de Fomento y que se va a incorporar el nombre de Agenda Urbana al nombre del Ministerio. Fíjate si lo tiene claro el Gobierno.
he querido trasladar la importancia de las ciudades para todos los objetivos de sostenibilidad de cara a la Agenda 2030. Es evidente que la política de vivienda tiene necesariamente que ser el centro de la política municipal, es claramente municipal. No solamente en cuanto a que se tenga que mejorar el parque ya existente para mejorar la eficiencia energética, como hemos visto, para incorporar domótica, es que deberíamos, en mi opinión, hacer un esfuerzo por trasladar a los ayuntamientos la importancia de flexibilizar algunas normas urbanísticas que impiden, por ejemplo, que se puedan hacer en los centros de las ciudades, utilizar las viviendas muy grandes para convertirlas en apartamentos más pequeños, que es lo que se pide, ¿no? Cada vez las familias son más unipersonales o parejas o requieren viviendas más pequeñas, viviendas que tengan espacios de convivencia donde haya servicios para utilizar todos los vecinos y vecinas, pues para los niños, para los mayores, incluso para los jóvenes, que puedan compartir la cocina, que puedan compartir una zona donde estar todos juntos. Eso, las normativas urbanísticas son muy rígidas y no lo permiten. Y es necesario que tengamos una normativa que sea flexible, en el sentido de que sea flexible la ciudad y que sea flexible la vivienda. Que una familia o unas personas mayores puedan prescindir de un trozo de su vivienda o puedan tener, por ejemplo, decían, 2 cocinas en la misma vivienda con 2 familias o 2 personas, dos matrimonios mayores. Hay muchas posibilidades que ahora mismo no se permiten porque la normativa municipal no es suficientemente flexible. Yo creo que el signo de los tiempos es la flexibilidad, y la flexibilidad, la tecnología, los nuevos sistemas de construcción permiten que eso se pueda hacer dentro de los ayuntamientos. Y, por tanto, es verdad que la normativa estatal, tanto la ley del suelo, la ley estatal de vivienda que se está haciendo, el Código Técnico de Edificación, la ley de ordenación de la edificación, la ley de regeneración, rehabilitación urbana, todo eso, normativa estatal, y todo eso tiene una responsabilidad en darle a las ciudades el protagonismo que requieren. Hace falta financiación, hace falta que se incorpore el sector privado. Todas estas políticas tienen básicamente 2 problemas: la gestión, como hemos visto, por los realojos, por lo difícil que es abrir un nuevo espacio urbano cuando hay que tirar otro o donde hay que rehabilitar, y lo otro es la financiación. La financiación pública, que evidentemente requiere un esfuerzo de las administraciones muy potente, pero también es necesario incorporar al sector privado. No se puede hacer política de vivienda y política de ciudad solamente con el esfuerzo público. Eso es otra de las cosas que venden una parte de la izquierda, y es imposible. Es imposible, además no es razonable. Cuando se demoniza el sector de la construcción, que es verdad que ha cometido muchos excesos, también porque se le dejó, pero yo siempre les preguntaba lo mismo a los que lo demonizan. ¿Hay alguien aquí que no viva en una casa que ha construido un constructor? Por tanto, son parte de la solución. Y como parte de la solución hay que implicarlos, y implicarlos, por supuesto, es normativa, es limitar los beneficios empresariales hasta donde el interés general reconozca, pero hay que tener en cuenta que si no hay un beneficio empresarial razonable que cumpla con el interés general, no entrarán los privados. Y si no entran los privados, no se puede hacer este tipo de operaciones. Es imposible, es inasumible para una administración pública, a no ser que queramos hacer una política impositiva que no deje respirar, ¿no? Y lo cual, ni siquiera así. Entonces, pues Juan, llevas toda la razón. Yo espero que realmente, cuando Pedro vuelva a ser presidente, la agenda urbana esté incorporada, porque parece una tontería, parece que es un nombre solo y no lo es. El rango administrativo de las políticas de vivienda y de ciudad determinan claramente la importancia que esa política tiene en todo el gobierno. No solamente por la interlocución, sino también por el acceso al dinerito. Y también por el compromiso de otras administraciones, y también de la academia, de los especialistas, de los arquitectos, de los urbanistas. Si el rango administrativo es más alto, es muchísimo más fácil que los cambios se incorporen y que se hagan realmente cosas eficientes. Así que estoy muy de acuerdo contigo, Juan, y ya sabes que me voy a empeñar en que la política urbana sea una realidad en la medida que la Administración Central tiene competencias para ello. Hola, ¿qué tal? Me llamo Luis Javier Floría y vengo a explicar un poco la situación de mi sector por edad. Más o menos tengo 32 años, vivo entre Zaragoza y Madrid, y creo que la gente un poco, si no te ves en el momento de buscar un piso de alquiler, desconoces, porque yo cuando fui a Madrid lo desconocía. Entonces, ahora mismo vivir en Madrid en un piso solo es inviable dentro de la M30 para alguien como yo. O sea, yo no tengo problemas de alquiler, pero en mi entorno de amigos, que además es una conversación frecuente, es inviable, o sea, porque casi todos, siendo universitarios y teniendo estudios superiores, ganamos entre 1.000, 1.200, 1.400, si tenemos suerte 1.700, y ahora mismo por 50 metros en Madrid, dentro de la M30, ya no en Chamberí o Justicia, etcétera, que son barrios como dentro del centro más céntrico de Madrid, piden unos 1.000, 1.200, 1.300 euros. Pues eso cambia mucho, porque en Zaragoza eso no se sabe, y en Madrid es totalmente distinto a lo que puede pasar aquí.
Entonces es inviable vivir solo. Tienes que compartir piso ya no con uno, sino con 2 o con 3 personas. Y eso con 20 años pues lo llevas bien, pero con 32, 33 o 34 es inviable. Ya la opción de formar familia, tener hijos, es inviable. Sí que veo diferencia en cuanto... Sí, se te escucha. Sí, ¿no? Bueno, sí que hay diferencia, yo creo, entre lo que hablamos nosotros, igual luego estoy equivocado, de que sí que es verdad que en Zaragoza es distinto a lo que puede concebir la almendra de Madrid. Yo creo que en Madrid, en mi comunidad, hay mucho piso que no es de particular, que no ha heredado o que no ha comprado, porque ahora mismo es inviable. Es que un piso, por ejemplo, comprar un piso en Madrid... Sobre todo... Ah, vale, perfecto. Que la subida sea reglada con el IPC es genial, pero para acceder a un piso, bueno, ya si tú tienes que acceder a un piso, si al final puedes, antes de ver el piso, o sea, esto es antes de verlo, tienes que enviar 3 últimas nóminas, contrato estable, indefinido. Puede ser que antes de vivir tengas que pagar en torno a 6.000 euros por alquilar un piso. Entonces, eso yo en Zaragoza, y además que no sé, no es tan fuerte como puede ser en Madrid. Y mi duda es, ¿qué pros y hándicap puede tener? No fijar un tope básico al alquiler, sino partir de una base y que esa base sea progresivamente ascendente al IPC, es decir, que tu alquiler al año lo puedan subir 15, 20 euros o 30 y no 300. ¿Y qué otras medidas puede haber aparte de eso? Porque es que ya no solo, una vez que tienes el contrato de alquiler, que es una utopía, mantenerlo cuesta, pero el problema ya es acceder a uno. He intentado hablar un poco de esto durante la presentación. A ver, en Madrid hay un problema de oferta clarísimo. En Madrid hay muchísimos pisos en la zona de la M30, que es básicamente todo Madrid, o sea, en fin, que están en alquiler turístico y, por tanto, están fuera del mercado y hay muy poca oferta. Lo de las fianzas es verdad, por eso una de las reformas que van en el Real Decreto Ley, que se aprobó en marzo, claro, evidentemente son para los contratos que se celebran a partir de marzo, es limitación de las fianzas. Es decir, que como mínimo sea la fianza de un mes y como mucho otra garantía adicional. Es decir, que no te puedan pedir más que como mucho 3 meses, como mucho. Y evidentemente lo de la limitación de los precios que dices, la subida por el IPC da tranquilidad en toda la vigencia del contrato, y para después lo que se le ha mandado al gobierno es que en 8 meses haga un índice de precios oficiales de alquiler, que no existe ahora mismo. Ahora los únicos índices que hay son de los portales inmobiliarios privados, que lo que hacen es cerrar el precio de oferta, pero no sabemos al final cuándo se alquila. Entonces, esos índices oficiales se pueden hacer de muchas formas. Por ejemplo, en Cataluña lo han hecho con los depósitos de fianza, que es donde va realmente la renta que realmente se firma. Entonces, sabiendo cuál es la renta media, el ayuntamiento, que es el competente, después podrá decidir cómo hace eso. Por ejemplo, lo que dicen que han hecho en Berlín es, cuando se acaba el contrato, se calcula cuál es el incremento medio de la zona y entonces la limitación es a un 10 o un 20% del precio medio. Es decir, se le da estabilidad al alquiler a largo plazo. Pero tened en cuenta que estamos hablando de contratos que ya van a durar 8 años como mínimo, si quiere el inquilino. Durante 8 años solo va a poder subir el IPC. Por tanto, es muchísimo más difícil que se produzcan las situaciones de ahora te subo un 100%, porque, por la propia coyuntura del mercado. Y es verdad que hay que movilizar más vivienda social, que no hay. Hace falta vivienda social. Y, por supuesto, ¿para qué vamos a hablar de la precariedad? Obviamente, la precariedad de los jóvenes y los falsos autónomos, toda esta gente con trabajos que no cotizan, son, bueno, el salario mínimo a 900 euros en Madrid pues no da para vivir solo, como tú dices. Es así. El novio de mi hija tiene 34 y vive con otras 3 personas. De hecho, tu generación, yo tengo otro hermano de 33, es la peor de la crisis. Porque, mira, cuando ellos acabaron de estudiar, justo cuando empezó la crisis, les habíamos prometido, si estudias y te formas, vas a tener un trabajo, vas a tener una casa, vas a tener una vida, incluso vas a poder viajar. Y cuando acabó la carrera, cuando acabaron todos los de su generación, portazo en toda la cara. Ni trabajo, ni vivienda, ni vida.
ni han podido cotizar, ni han podido tener un trabajo estable, ni han podido trabajar de lo que estudiaron. Si no cotizan y no ahorran, dentro de 25 años, cuando se jubilen, ¿qué va a ser de esta generación? Si no tenemos un parque de vivienda disponible para ahora y para después. Es imprescindible que se haga. Son la generación más perjudicada de toda la crisis, los cabreados y los indignados. Y llevan toda la razón. Entonces, la responsabilidad es de todos, pero desde luego la normativa ayuda. Y después cada ayuntamiento, en este caso tendrá que ser Madrid o Barcelona, por ejemplo, los que después decidan con sus competencias y con esos índices, ¿qué hacen? Será dado libertad para que las comunidades autónomas lo regulen, con arreglo a sus circunstancias, porque no es lo mismo, como tú has dicho, Madrid, que Sevilla, que Zaragoza o que un pueblo de una sierra o de la costa. ¿Vale? Mirad, hay dos palabras, nos la ha pedido él, también Pilar. Tenemos 5 minutos porque Bea se tiene que ir en el tren de las 2 menos 20 porque esta tarde da clases en la universidad. O sea, ha tenido la amabilidad de venir, pero esta tarde ya tiene que trabajar. Entonces, concreción total, porque además ella se ha comprometido, y así os lo va a decir ella, ahora tenemos que centrar todos los esfuerzos en este domingo. Pero luego empezarán otra campaña y va a venir a las municipales también y hemos comprometido con Pilar a hacer un acto para hablar de vivienda, como hemos hecho en otras ciudades, en Sevilla y demás, y vendremos y hablaremos en concreto de esto de la ciudad, ¿verdad, Bea? Bueno, voy a intentar ser muy breve. Lo primero, soy Daniel Aquillué, vivo entre Villamayor, un pueblo aquí al lado, que tiene un problema serio de vivienda por las chapuzas del ayuntamiento, y Zaragoza, y soy una de las personas que hace 4 años creyó que se podía saltar los cielos. Luego vio que eran todos unicornios, como has señalado. Y ahora veo que en estos 10 meses la España que quiero se puede hacer posible. Por eso me ha parecido muy... Quiero dar las gracias. No eso, sino que incluso se presenta para concejal, o sea, lo tiene tan claro que él quiere participar. Está muy bien, gracias. Y si ganamos en Villamayor, hay mucha política de vivienda que hacer. Me ha parecido muy clarificador y he cogido ideas para las municipales, pero... yo quería comentar en relación a 2 aspectos que has mencionado, la rehabilitación y las ciudades y pueblos con alma. Creo que es muy importante y está relacionado con algo que me viene de formación profesional, el patrimonio histórico. Tenemos en España una cantidad de patrimonio histórico que se cae y que podría estar al servicio del bien común rehabilitado. Y en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, tenemos que cuidar eso para tener ciudades con alma y edificios con uso público para vivienda en alquiler, para usos culturales, etc. Y ya que tenemos aquí a la futura alcaldesa de Zaragoza, por favor, no más Aberlis ni más destrucción de patrimonio, y sí rehabilitación para vivienda y para usos culturales. Y quería incidir en eso, ciudades con alma y con su patrimonio histórico aprovechado para el bien común. Pues totalmente de acuerdo contigo. Ya sabes que en el Ministerio de Fomento hay un capítulo específico para rehabilitación de patrimonio histórico de carácter público, tanto para retomar su antiguo uso, como teatro, cine, lo que fuera, como para darle una nueva vida. Entonces, totalmente de acuerdo. Voy a dejar que hable Pilar, la futura alcaldesa de Zaragoza. Perdonadme, por favor. De Zaragoza. Diréis, no sabe dónde está, como sabéis sé dónde estoy, pero es que ya... El debate acabó muy tarde. Me quedo en Zaragoza, Beatriz. Habéis visto, si es que no sé dónde estoy. Simplemente agradecerte tu visita y sobre todo la magnífica exposición que nos has hecho. Es, como decía Susana, un lujo haberte escuchado y la verdad que deseoso ya de volverte otra vez a tener aquí en Zaragoza durante la campaña de las municipales. Yo voy a ser muy breve porque si tenemos esa oportunidad en las próximas campañas hablaremos allí, ¿no? Pero un poco uniendo varias de las intervenciones y fundamentalmente la tuya, yo creo que los modelos de ciudad, fundamentalmente yo hablo en este caso de Zaragoza, tiene que ser ya un modelo de ciudad que mire hacia adentro. Creo que ha llegado el momento ya de no sacar una visión extramuros, sino empezar otra vez a hacer esa mirada mucho más hacia dentro de Zaragoza. Y yo creo que la vivienda en este momento, por lo menos aquí en Zaragoza, tiene que ser una política a la altura de transporte urbano, limpieza, es decir, una política fundamental, porque además, en mi opinión, la vivienda ya no puede ser solo, que por supuesto que sí, para grupos de exclusión social. Yo creo que la vivienda tiene que ser ya una política transversal y ahí fundamentalmente me centro en los jóvenes. Aquí en Zaragoza estamos en la media, los jóvenes de 25 a 35 años, hay aproximadamente un 40% de jóvenes que no se han podido emancipar. Evidentemente, cuando esos porcentajes los comparas ya no con Dinamarca o Suecia, que están hablando entre un 2 y un 4, o Francia o Italia, que estamos en un 10 o un 12%, los datos son absolutamente clamorosos. Yo creo que el ayuntamiento tiene que utilizar, aquí en Zaragoza hay muchos metros cuadrados, muchos espacios sin
hacer vivienda de construcción pública, donde la titularidad sea del ayuntamiento, el suelo sea del ayuntamiento, pero yo también coincido contigo, Bea, que hay que buscar fórmulas de trabajo y colaboración con el sector privado para que de una manera, primero porque los fondos o la financiación que tiene el ayuntamiento, ¿sabes cuál es limitadísima, y creo que hay que buscar fórmulas de colaboración con el sector privado para que ellos puedan construir, pero como digo, la titularidad siempre sea del ayuntamiento y además quienes hagan esa revisión y hagan ese control sean las viviendas y que posibiliten viviendas de 1 y 2 dormitorios con unos alquileres de 200, 300 euros al mes, que creo que son las posibilidades que en este momento los jóvenes, que en este momento los que cobran 1.000 euros, yo creo que tienen suerte, porque hay muchos que tienen empleos precarios de 700 y 800 euros y solo a través de ese tipo de alquiler puedes posibilitarles esa futura emancipación. Así que muchísimas gracias.